Y yo creo que no solamente en las Sagradas Escrituras, yo creo que incluso el sentido común nos dice que hay dos caminos claros y definidos. Y cualquier persona que intenta buscar algún matiz respecto a esos dos caminos, evidentemente está buscando acomodar un camino a sus gustos, a sus deseos personales, pero en realidad no está buscando el camino claro y definido. Y los caminos, la palabra del Señor los manifiesta en términos de luz y tinieblas. ¿Hay un matiz para la luz y las tinieblas? No hay, ¿no? Una persona que en su vida está buscando andar en el camino de las tinieblas, sabemos cuáles son, en qué dirección va su vida. Evidentemente no es una persona que respeta al prójimo, no lo va a respetar, porque los valores de las tinieblas, no hay valores en las tinieblas. Y Jesucristo en el Sermón del Monte lo expresó claramente, porque en ese camino, dice la Escritura entonces en San Mateo capítulo 5, que es un camino ancho y fácil, donde la mayoría quiere andar por ese camino. No hay compromiso, no hay reglas que cumplir, solo vale lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, y el resto no importa. Y dice entonces San Mateo capítulo 5 que la mayoría quiere andar por ese camino porque es fácil, es sencillo. Pero el otro camino, Jesús dijo que es el camino estrecho, donde pocos quieren andar por él, porque es un camino que tiene sus desafíos, porque requiere compromiso. Una persona en la experiencia del amor, en este caso el amor a Dios o el amor al prójimo, en la experiencia del amor requiere compromiso. Si alguien decide amar al prójimo con sinceridad de corazón, debe respetarlo y se compromete con la necesidad de ese prójimo. Hay un compromiso. Por eso que cuando un hombre y una mujer contraen un matrimonio, se entiende y se espera que esa unión, ese compromiso sea un compromiso de amor y que no es forzado desde ninguno de los dos lados, sino que de ambos lados ese compromiso de amor es espontáneo, libre. Yo decido libre y espontáneamente vivir la experiencia del amor con esta persona y va a ser la persona que acompañará mi vida hasta el final. Es una decisión personal, libre, y eso requiere compromiso. Y el compromiso no es parcial, es un compromiso completo, total. No hay esposo fiel solo de lunes a viernes, no. O es de domingo a sábado o no es compromiso. No, yo soy fiel en horarios de oficina con mi esposa. No puede existir un verdadero amor. No se manifiesta en esos términos. El compromiso es total, es completo. Y requiere, evidentemente también, ese compromiso un grado importante de exclusividad. El amor requiere exclusividad. No puedo yo dividir el corazón en la experiencia del amor, en este caso el amor de pareja, ¿cierto? No puedo dividir el corazón, mi fidelidad ni mi compromiso, mitad para una persona y mitad para otra persona. O está completa y exclusivamente entregado a una persona, o entonces no lo está. Y por esa razón que en el tiempo, en el siglo que nosotros vivimos, vemos a tantas personas que a veces tienen cierta distancia respecto a este compromiso de amor que es el matrimonio, porque no es fácil, requiere una decisión. El amor es un compromiso que requiere decisión. Pero una persona que ama de todo corazón no tiene temor en comprometerse y es feliz comprometido con esa persona que ama. Es feliz, disfruta esa experiencia. En el plano espiritual es de la misma manera. Cuando una persona ama a Dios de manera forzada, no es feliz. Puede ser una persona muy religiosa, pero no es feliz, porque ese amor es forzado. El amor debe ser natural, espontáneo, libre, y entonces vas a disfrutar la experiencia del amor con Dios y vas a ser feliz, verdaderamente feliz. Por eso que quiero citar la escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo número 3.
Y vamos a leer la declaración de Jesucristo. Esta declaración fue hecha en una noche muy oscura, donde una persona muy religiosa, tal vez una de las personas más religiosas de la época, llegó a conversar con Jesús, porque tenía muchas inquietudes en su corazón, inquietudes personales, espirituales, conflictos internos. ¿Por qué razón? Los conflictos eran porque él se sentía una persona bien religiosa, sinceramente trataba de andar por el camino del bien, pero algo faltaba en su corazón y no le permitía ser completamente feliz. Y con esa gran inquietud en su corazón, pide una conversación a solas con Jesús. Pero, como sucede muchas veces hoy, habían prejuicios de por medio, porque él era una persona importante y Jesús era una persona que había causado grandes contradicciones en la sociedad de su época, porque los grandes religiosos no estaban dispuestos a reconocer en Jesucristo como el Mesías, pero decidieron no reconocer a Jesús como el Mesías, no porque habían dudas realmente, sino porque reconocer a Jesús como el Mesías enviado de Dios implicaba un riesgo para sus posiciones religiosas que ellos tenían. Ellos interpretaron que si Jesús era reconocido como el Mesías, estaba en riesgo su posición social, su posición religiosa, su posición política. Y eso no les gustó. Por eso le hicieron la guerra a Jesús. Porque evidencias suficientes había de que Jesucristo no era un ser común, un ser humano común. Evidentemente, Jesucristo era alguien que había sido enviado de Dios por las señales y los milagros que él hizo. Y hasta el día de hoy nadie puede desconocer ni la historia, ni las evidencias arqueológicas, ni las evidencias bíblicas de que eso sucedió. Porque hubo muchos testigos de esos acontecimientos. ¿Cuántas personas vieron el momento cuando Jesucristo resucitó a Lázaro? No fueron una, ni dos, ni tres, fueron muchas personas que vieron ese momento que Lázaro estaba alrededor de 10 días de fallecido y Jesucristo lo resucitó. Eso no se puede negar. Alguien puede no creer en Jesús, pero no puede desconocer que Jesucristo hizo un milagro y trajo a la vida a alguien que hacía 10 días que ya estaba muerto. Esa evidencia no se puede desconocer. Entonces, en esta conversación que Jesucristo tuvo con Nicodemo, este líder religioso, él no era completamente feliz, aunque era una persona que era honesto, era sincero en su búsqueda de Dios. Y en esa búsqueda fue a conversar con Jesús. Y la pregunta que él le planteó a Jesús, ¿por qué razón? Estoy parafraseando la conversación de manera resumida, ¿cierto? ¿Por qué razón? Si tú eres un enviado de Dios, ¿no? ¿Por qué razón a nosotros nos cuesta reconocerlo y aceptarlo? Yo me doy cuenta, le dijo, que si tú no fueras un enviado de Dios, no podrías hacer las señales que tú estás haciendo. Yo de eso me doy cuenta. Pero porque hay tanta gente que no quiere creer y no quiere aceptar. Y ese era el conflicto que él tenía. Yo quiero creer, pero tengo temor. Porque hay mucha gente que no quiere creer. Y entonces combatían, ¿no? Combatían a Jesús. Y entonces Jesucristo le deja entonces este mensaje, explicándole entonces cómo es el plan de Dios para nuestras vidas. Y entonces le dice de la siguiente manera, capítulo 3 de San Juan, capítulo 3, y vamos a leer entonces el versículo número 5. San Juan capítulo 3, verso 5. Jesús respondiendo le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere, perdón, me adelanté, ¿no? Me adelanté algunos versículos. Era primero el versículo número 3. Versículo 3. Luego vamos a leer el versículo 5. Versículo 3. Le respondió Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Era necesario entonces nacer de nuevo. Y este hombre respondió como seguramente nosotros también responderíamos: no entiendo, yo soy un hombre viejo, de edad avanzada, ¿cómo puedo entrar nuevamente en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Tú dices que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo hago para entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Era lógica la pregunta de Nicodemo, era lógica. Y es Jesús entonces le responde, ¿no? Y ahora vamos a leer entonces el versículo número 5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora Jesucristo entonces de manera clara y directa le está aclarando la duda. Es necesario nacer del agua. Y el nacimiento del agua estaba haciendo referencia evidentemente al santo bautismo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Es necesario. Y a partir de esa declaración entonces Nicodemo comenzó a entender cuál era el plan y el propósito de Dios para su vida. El bautismo no es una idea, por lo tanto, que surge en una iglesia. El bautismo no es la idea que surge en la mente o en el corazón de un líder, de un anciano, de un pastor, de un profeta. El bautismo es un mandato divino como requisito para entrar en el reino de Dios. Y los que han leído los evangelios, los 4 evangelios, se darán cuenta que el principal mensaje de Jesucristo era el reino de Dios. Sistemáticamente Jesús predicó y enseñó el camino al reino de Dios. ¿Recuerdan las parábolas? ¿Cómo comenzaban las parábolas que Jesús contó? El reino de Dios es semejante a una mujer que tenía una moneda, una dracma, dice el evangelio, y se le perdió. Esa es la parábola de la dracma perdida, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un pastor que tenía 100 ovejas. ¿Qué parábola es esa? La parábola de la oveja perdida. Cada una de las parábolas comenzaba con esta expresión: el reino de los cielos es semejante a... Entonces, las enseñanzas de Jesús nos mostraban el camino al reino de Dios. Por eso Nicodemo, que cumplía muchos requisitos religiosos, no le hacía sentido, porque parecía que no estaba alcanzando el reino de Dios. Y Jesús le aclara en esta declaración, entonces le dice abiertamente: tú necesitas nacer del agua y del Espíritu. El bautismo entonces es un mandato de Jesucristo y es un requisito para entrar en el reino de Dios. El reino de Dios. Y el simbolismo que tiene el bautismo es extraordinario. Muchas personas, Isabel es joven, y yo he escuchado a muchas personas ya adultas reflexionar para sí mismo, hacer su propia reflexión. Si yo pudiera retroceder algunos años atrás, yo creo que haría las cosas diferentes. ¿Cómo me gustaría retroceder algunos años atrás para poder hacer las cosas mejor? No cometer los errores que cometí en la vida. El bautismo entonces, querida Isabel, es justamente esa oportunidad que Dios nos da a nosotros de tener un nuevo comienzo. La Escritura dice que en el bautismo nuestra vida pasada queda completamente olvidada y perdonada por Dios para siempre. Y hay una enorme diferencia en la manera como Dios nos entrega su perdón y su amor. Porque los seres humanos somos buenos para sacar en cara las cosas del pasado. ¿Cuántas veces alguno de nosotros cometió un error y después se arrepintió y dice: no, perdóname a mí, amigo, mamá, papá, etc., ¿no? Pero cuando surge una nueva crisis, como que la memoria recuerda y dice: ah, pero la otra vez, ¿te acuerdas lo que pasó? ¿Y dónde está el perdón entonces?
¿Hubo o no hubo perdón? Otros tratando de ser más sinceros y honestos, pero de todas maneras no logrando el real sentido del perdón, pero tratando de ser más sincero, dice, mira, yo disculpo, pero no perdono. El único que perdona es Dios, pero eso no es real. La Biblia dice que usted y yo tenemos que perdonar, y perdonar como Dios nos perdona a mí, a cada uno de nosotros. Por eso en la oración modelo Jesús le enseñó a los discípulos: Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces el propósito es que usted y yo también podamos perdonar. Y por eso la Biblia dice que cuando nosotros nos arrepentimos, que dice Dios nuestros pecados, dice el salmista David, los lanza en el fondo del mar y se olvida para siempre. Y nunca más le va a sacar en cara algo que usted confesó y se arrepintió. Nunca más. Y entonces de esa manera nosotros podemos aprender a disfrutar la dulce experiencia del perdón. El perdón es algo que debe tener un sabor dulce en nuestro corazón. El perdón no puede ser algo que nos cause amargura en el corazón. Debe ser un dulce sabor. ¿Por qué? Porque es como que nunca cometimos esa falta. Cuando pedimos perdón, Dios nos entrega una nueva página en blanco. El bautismo cumple ese propósito. Nuestra vida pasada queda completamente olvidada para siempre, y a partir de este acontecimiento del bautismo comenzamos a escribir una nueva vida, una nueva página de nuestra vida. Yo quiero invitar que Isabel nos acompañe aquí adelante, por favor, y vamos a hacer algunas preguntas bien simples, querida Isabel. Son preguntas que son simplemente un testimonio público. Isabel no comenzará a amar a Dios a partir de hoy, evidentemente. Ella ama a Dios desde mucho antes, pero hoy simplemente dará testimonio público de su amor a Dios. Isabel, a partir de este día, no será una persona que nunca más cometa errores. ¿Dónde está la diferencia? Que cada vez que comete un error, tiene un padre que está dispuesto, ese padre está dispuesto a perdonarle y darle una nueva oportunidad. Ahí está la diferencia. Así que vamos a hacer estas preguntas. Si usted está de acuerdo, usted puede levantar su mano y enseñar de aceptación. Yo creo, yo acepto. Muy bien. La primera pregunta. Querida Isabel, ¿usted cree en Dios el Padre, en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo? Amén. Dios le bendiga. ¿Acepta usted que la Biblia es la palabra de Dios y desea de todo corazón que, además de estudiar la Biblia, que sus decisiones con la ayuda de Dios sean guiadas por la luz de la palabra de Dios? Amén. Dios le bendiga. ¿Acepta usted la enseñanza bíblica que somos salvos únicamente a través de Jesucristo? Solamente Él nos puede dar salvación, y Él nos perdona, nos limpia completamente y nos da un nuevo corazón. ¿Desea usted entonces aceptar a Jesús como su único Salvador? Amén. Dios le bendiga. ¿Acepta usted la enseñanza bíblica de que Jesucristo prometió volver por segunda vez? Ya no en un humilde y sencillo pesebre, sino que la segunda vez vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, con el poder de su gloria, acompañado de millares de ángeles, dice la Biblia. Y entonces le gustaría a usted prepararse para el encuentro con Jesús y ayudar para que a través de su influencia también otras personas conozcan esta buena nueva. Amén. ¿Acepta usted la enseñanza bíblica de que nuestro cuerpo es un templo de Dios? Y por eso Dios nos enseña que debemos cuidar nuestro cuerpo, absteniéndonos de todas las cosas que dañan, que destruyen nuestra salud y nuestro cuerpo: alcohol, tabaco, drogas y todas las cosas que dañan nuestra salud. Y entonces honrar a Dios a través del cuidado de su salud. Amén. Dios bendiga. ¿Acepta usted la enseñanza bíblica de que Dios invita y llama para unirse a su iglesia, a su pueblo, a personas de toda nación, tribu, lengua y pueblo? Y desea usted entonces, así como Jesús se bautizó para darnos ejemplo, a través del bautismo unirse al pueblo de Dios en el tiempo del fin, y de esa manera ser parte de los que se preparan para el reino de Dios?
Amén. Dios le bendiga. ¿Acepta usted la enseñanza bíblica que Dios estableció 10 mandamientos, que son mandamientos de amor, porque son mandamientos que a nosotros nos protegen de los engaños del enemigo y nos protegen de la maldad que rodea este mundo? Y a través de esos mandamientos, entonces, Dios desea una vida mejor. Desea usted de todo corazón ser cuidadosa en respetar esos mandamientos que Dios ha dejado en su palabra. Amén. Amén. Muy bien, hemos hecho algunas preguntas de forma simbólica, representativa, acerca del testimonio de fe en el corazón de Isabel. Quisiéramos preguntar si de los que somos miembros de esta congregación, alguien quisiera proponer que ella sea recibida como miembro de esta congregación a través del bautismo. ¿Alguien lo propone? Ahí está propuesto. Muchas gracias. Bueno, ahora apoyo esta propuesta. Apoyo. Muy bien. Vamos a tomar un voto de iglesia y nuestra secretaria de iglesia va a tomar el registro de este voto y entonces pasaría a través del bautismo entonces a unirse a esta hermosa familia con la ayuda del Señor. Muy bien, los que estamos de acuerdo podemos levantar la mano derecha en señal de aprobación. Los locales, ahí está nuestra hermana secretaria tomando el registro, muchas gracias. Queda establecido este voto entonces previo bautismo. Vamos a ir a preparar por favor ahí para la cena. Muy bien, durante esta semana entonces estuvimos cada día, cada noche en momentos de estudio profundo de las Sagradas Escrituras, donde analizamos a través de la Escritura los acontecimientos finales de la historia de este mundo, que están todos revelados en las Sagradas Escrituras. Es decir, que cuando hay personas que intentan descifrar el futuro, en realidad están buscando algo que ya está completamente revelado. No es necesario descifrar el futuro fue revelado en las Sagradas Escrituras. Y ese estudio bien profundo, durante estos días, estas noches hemos estado estudiando, y hoy entonces escucharemos el último tema de esta serie. Y agradecemos a Dios que esta semana nos acompaña el pastor Rubén, él es secretario de la iglesia para toda la cuarta y quinta región, y estamos agradecidos porque él nos ha podido acompañar cada noche con estos estudios profundos de la Escritura. Son profundos, pero no son complicados de entender, porque Dios revela con el objetivo de que nosotros estemos preparados frente a las cosas que han de venir pronto. Así que ese es el objetivo de la revelación bíblica, mostrarnos las cosas que deben suceder pronto, y de esa manera podemos estar preparados para esos acontecimientos. Pastor Rubén, por favor, Dios les bendiga en la presentación de este estudio